Como os decía, yo quisiera aprovechar ya después de esta semana y traeros, quizás es más un estudio propiamente que no una predicación, pero acerca del hecho de orar juntos, de la oración comunitaria. Ya sabemos que cada uno tiene su vida de oración, de relación con el Señor, pero acerca de esta dimensión, este aspecto de la vida de iglesia. No para hablar de la reunión de los miércoles, ese es otro asunto. La hora, el día, el formato, la periodicidad, todo eso es cambiante y cualquiera que tenga alguna sugerencia al respecto lo puede hacer. Si acaso hay tiempo al final, no creo, pero os explicaré lo que hacemos los miércoles. Muchos de vosotros no habéis venido jamás y explicaros un poquito qué es eso que se hace allí, que muchos ya digo que no conocéis. Pero más que eso, es el concepto mismo. Es decir, ¿acaso tiene algún valor añadido el hecho de juntarse para orar? Algo más, algún fruto más que el hecho de que cada uno ore en su casa, aunque sea por los mismos temas. Y para considerar de todo eso, de esta vivencia de la Iglesia, fijaos, yo creo que hay que comenzar recordando algunas cuestiones acerca del concepto mismo de Iglesia, del concepto mismo de comunidad y de nuestra relación con ella. Así que, pues vamos a empezar por ahí. Voy a ir leyendo, para no enredarme demasiado, con un montón de páginas, pero no os asustéis, ¿vale? Es que las he hecho de letra gorda y con espacio para hacerlo más fácil, ¿sabes? Por las mismas razones que la tarjeta dorada, así que... pero vamos, no os dejéis impresionar que no es más de lo habitual. Pero me llamó mucho la atención. Hace unos días, hablando con una joven de restaurantes o de cafeterías, y yo le decía pues que nosotros conocemos un par de sitios y ahí es donde vamos, ¿no? Y entonces se le escapó, con buena intención, pero me dijo, bueno, es que ir siempre a los mismos sitios, eso es de abuelos. Quiere decir que es que viene lloviendo el tema, de diferentes maneras. Pero me llamó la atención, eso es de viejos. Porque el espíritu de este tiempo es que la gente va a conocer sitios. Y sí, hoy han comido bien aquí, pero, oye, me han dicho que hay un sitio nuevo, pues vamos a probarlo. Y luego lo comentamos en la red. Y claro, por eso también entiendo pues todos estos sitios y los comercios, ¿no? Intentan fidelizar los clientes, que repitan, que no se vayan, ¿no? Y por eso supongo también que hoy se suele hablar, decía Miguel el otro día, de cristianos itinerantes. Yo antes lo había oído en una versión un poquito más cruda, ¿no? Y hablaban de cristianos trashumantes. Que, pues lo mismo, según el espíritu de este tiempo, pues revolotean por las iglesias. Y hoy están aquí, mañana pues les han hablado de otra iglesia que han abierto y la van a visitar. Y entonces van en fin, conociendo realidades, ¿no? Conociendo iglesias. Y por eso también incluso ha cambiado. Fijaos, estos detalles luego responden a cosas más profundas. Ya no se dice como antes, ya no se pregunta ¿de qué iglesia eres? Ahora se dice ¿a qué iglesia estás yendo? ¿Os habéis dado cuenta? Pero eso es muy significativo, porque hay un sentido de no implicación, es decir, un poquito a modo de espectador, y entonces uno asiste y bien, y el tiempo que está, pues participa, colabora, si puede, pero no pertenece. Claro, no podemos hablar de la vida de oración comunitaria si ni siquiera el concepto de comunidad está claro. Y a propósito del concepto de comunidad, nosotros deberíamos estar más pendientes de lo que enseña
el Señor Jesucristo acerca de la Iglesia que no de cómo se viven este tipo de cosas. Y la enseñanza es clara. Mirad, habrá que repetir algo, aunque esto teoría es muy sabido, pero es importante recordarlo porque se diluye. Y no solo es que se diluye, es que está mal. A la luz de la palabra, está mal. Lo de los restaurantes ya no entro a discutirlo, pero en términos de Iglesia y de implicación personal, no es eso lo que Dios quiere, ni es lo que el Señor Jesucristo enseña. En el Nuevo Testamento decía continuamente la referencia, las ilustraciones para referirse a la Iglesia, ya lo sabéis, son la de un cuerpo, la de una familia o la de un edificio. Y en repetidas ocasiones se nos recuerda, ¿no?, que somos parte, que no existen, y las ilustraciones son muy gráficas, no existen miembros de un cuerpo con vida propia. El ejemplo antiguo, claro, aquella de la familia Adams, ¿no?, que había una mano que corría sola por todos los sitios, ¿no? Pero eso no es verdad. Cuando el Evangelio nos presenta la imagen de un cuerpo, es porque quiere expresar esto. No hay vida propia, independiente de cada miembro, sino solo en la medida que forma parte de un cuerpo. Ninguna piedra, por enorme que sea, hace un edificio. Tiene que unirse a otras, porque aislados no son nada. En el Antiguo Testamento Dios levantó un pueblo y además era evidente la interrelación entre los miembros de ese pueblo, al punto que el pecado de unos pocos envilecía espiritualmente a todo el pueblo, porque había una interconexión absoluta. No sé, por alguna razón, por esta razón, cuando una familia pecaba, no era esa familia la que era reprendida o disciplinada, era todo el pueblo. Desde nuestra mentalidad diríamos, pues no es justo, yo no he hecho nada, ha sido él. Pero el énfasis no estaba en los miembros de ese pueblo, sino en la realidad de ser un pueblo. Y en el Nuevo Testamento, bajo la autoridad de Jesucristo, Dios levanta otro pueblo, la Iglesia, que como es un concepto vago, la Iglesia universal, eso no se encuentra, ese concepto no aparece en el Nuevo Testamento, así enfatizado, sino en sus expresiones concretas, en las comunidades concretas, donde se puede ver, porque la Iglesia universal es un concepto ahí que no se puede tocar, pero cada comunidad local permite hacer visible el reino de Dios y sus valores. Y ese es el énfasis en el Nuevo Testamento. En varias ocasiones dice la Escritura que los cristianos somos miembros los unos de los otros. Y yo quisiera que, además de atender a los que entran y todo eso, que me atendieras en esta cosa que es fundamental. Somos miembros los unos de los otros. Ese sentido individualista que procede de la Reforma y que tiene una parte de razón, que dice que la relación con Dios siempre es una relación individual, yo y Dios y yo, Dios me habla, yo le obedezco, Él me dice, todo eso que es verdad no es toda la verdad. El Señor Jesucristo salva individuos, pero para hacerlos parte de una familia, para hacerlos parte de un cuerpo, y somos miembros los unos de los otros. Esa expresión tan evangélica de que Dios y yo somos mayoría. Yo no necesito ir a la iglesia, porque el domingo yo me siento en mi casa allí, en una butaca, en la mesa, y yo allí adoro a mi Señor, y hablo con Él, y Él conmigo, y yo no necesito más. Eso es herejía, ¿vale? Eso no está en el Nuevo Testamento, ni está no es verdad. No es lo que enseña el Señor Jesucristo. Somos miembros los unos de los otros, al punto que la mesa del Señor es, además de un recordatorio del sacrificio de Jesucristo y de su venida, es también la ilustración de esta realidad, que somos miembros de un cuerpo concreto.
Escribe el apóstol Pablo a los Corintios: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, porque esta es la imagen, no los muchos pedacitos, sino que son pedacitos sacados de un mismo pan. Siendo uno solo el pan, nosotros, aun siendo muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de ese mismo pan, miembros los unos de los otros. Pablo a los Romanos, capítulo 12. Así nosotros, de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que la iglesia local, la comunidad local, no es un complemento de nuestra vida espiritual. Bueno, yo y Dios y yo hablo la Biblia, a mí Dios me habla, yo le oro, Él me dice, me ayuda. Y luego, pues, está la iglesia. Y, oye, pues si voy, pues bien, pero es otra cosa. O sea, eso ya es otra cosa, por lo que cuenta en mi relación con Dios. Eso no está en el Nuevo Testamento. Y por cortesía espero que no me contradigáis ahora en público, pero puedo defenderlo delante de quien sea. Porque lo encontramos continuamente en el Nuevo Testamento. Somos miembros los unos de los otros. Así que no es a qué iglesia voy, sino de qué iglesia soy. No hay tanto, no en el sentido, en fin, ni siquiera ya teológico, ni menos todavía administrativo, sino en ese sentido profundo, espiritual y fraternal. ¿De qué familia soy? No, mi familia es la humanidad. Bueno, eso... Perdona, es una bobada. Suena bien, pero es una bobada. ¿Cómo que tu familia es la humanidad? Para ti, alguien te ha dado a luz. Y alguien te ha alimentado. Y alguien te ha cuidado, ¿no? Pues esa es tu familia. Yo me debo a la humanidad. Comenzando por los de tu casa, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y en el sentido espiritual, esto mismo tiene que ver con la iglesia. La iglesia no es un aderezo, es un espectáculo edificante y que en una ciudad como la nuestra, que tiene una oferta amplia, pues voy por aquí, voy por allá. Puede parecer un ejemplo burdo, pero los que vivimos en un bloque de pisos, pues cuando llega la hora de comer no decimos, bueno, a ver a qué puerta llamo yo para comer, ¿no? Hoy al tercero D, que huele, yo creo que aquí hay cocido. Mañana al cuarto a ver qué ponen. Uno tiene su familia, es decir, sus compromisos, sus alegrías y sus dificultades. Un cuerpo, una familia, un edificio. Nos cuesta entender o apreciar el valor de la oración comunitaria porque cuesta ya entender el concepto y apreciar el concepto de comunidad. No está en el espíritu de este tiempo, pero nosotros somos deudores de la enseñanza de la palabra. Y a la luz de ese sentido de comunidad que enseña la Escritura, podemos acercarnos ahora al tema de la intercesión, de la oración de intercesión. Interceder, intercedere, ¿no? Del latín. Literalmente, ponerse en medio, eso es interceder. El texto de referencia donde más gráficamente se percibe en la Escritura, lo recordáis, lo sabéis todos, Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Habla el Señor y dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Busqué quien hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, es decir, entre Dios y el pueblo, que se pusiese ahí en la brecha a favor de ellos, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Un intercesor.
alguien que intercediera, alguien que se pusiera en medio para hablar en favor de una persona, de una necesidad. No tenemos mucho tiempo, entonces, pero bueno, necesito un poquito porque la lógica de la intercesión es un misterio, ¿vale? O sea, quizás vosotros sois más piadosos y no supone ningún problema. Para mí es un misterio. ¿Por qué necesitamos pedir a Dios que haga lo que Él quiere hacer? Pues lo que Él quiere hacer no necesitará que ni yo ni la Iglesia como tal le empuje a hacerlo. Y si no quiere hacerlo, ¿acaso la intercesión de su pueblo va a modificar algo? Yo creo que no podemos tomar en serio la intercesión si no somos honestos y asumimos que esto, lógicamente, es extraño. Y que las explicaciones que se dan tampoco creáis que son muy convincentes, ¿no? Pero lo que no hay duda, y al final uno tiene que aprender a claudicar, lo que no hay duda es que el Señor quiere que intercedamos y que además dice que hay respuesta a la intercesión. Cuando nos sobre el tiempo, pues lo dedicaremos a buscar la explicación lógica que lo argumente, pero no es el caso. Pero ya desde el Antiguo Testamento, es Dios mismo quien reclama a sus hijos que intercedan para que Él intervenga. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Pero pídeme. Y dice, anda, ¿y si no lo hago? Pues no lo verás. En el Nuevo Testamento, fijaos qué curioso, encontramos al Señor Jesús enseñándonos que, recordáis Mateo 6, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y a continuación dice, pedidle. Y les enseña la oración del Padre Nuestro. Incluso la petición de, danos el pan de cada día. Pero si vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Sin embargo, dice, pedídselo. Y todavía más llamativo, porque dice el Señor, Mateo 9, la mies es mucha, los obreros pocos. Orad al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies. Pero esa es la voluntad de Dios. Dios quiere hacer eso. Seguro. Sin embargo, dice, pues pedid al Señor que envíe obreros a su mies. Juan 17, la oración de intercesión del mismo Señor Jesús por sus discípulos. Guárdales del mal. Pero no habrá que recordarle eso al Padre. Pero lo hace. No solo eso. ¿Recordáis la parábola del juez injusto? La necesidad, dice el Señor Jesucristo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y pone el ejemplo de aquella mujer latosa, insistiendo, hasta que ya por fatiga el juez le dio lo que necesitaba. Tampoco el apóstol Pablo tenía dudas acerca del valor y del fruto de la oración de intercesión. Y hay ocasiones cuando leemos las epístolas en las que él dice que está intercediendo por los creyentes de diferentes iglesias y en otras ocasiones es él quien pide que intercedan por él, que oren por él. Y uno, de nuevo, pero si Dios lo sabe y Dios sabe lo que conviene. Os ruego, Romanos 15, os ruego por nuestro Señor Jesucristo que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes.
pero seguramente Dios querría librarle de los rebeldes, pero os ruego que me ayudéis, que a los corintios, que cooperéis a favor nuestro con la oración. Y bueno, la relación de textos es enorme. Efesios 6, orando en todo tiempo, dice, le pide a los creyentes, por diferentes razones, orando en todo tiempo y por mí, que oréis por mí, pero no por su salud, no, sino por algo tan evidentemente dentro de la voluntad de Dios, orando por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Pues, ¿cómo no va a querer eso Dios? Pero el apóstol dice, tenéis que orar para que esto sea posible. Orando a los cristianos en Tesalónica, ahora es él quien ora, de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro, para que pueda ir a veros. Orando día y noche, insistentemente. Y uno dice, pues, oye, lo que Dios quiera. ¿Cómo? Ese es el tono que encontramos en la Biblia. Aun cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Pero lo decimos medio en bostezos. Bueno, no es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. A los cristianos en Tesalónica, me acuerdo, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar de vosotros, y habla después de su fidelidad para que permanezcan firmes en el Señor. Incluso la pequeña carta a Filemón, el apóstol quiere ir a visitarle y dice, mira, prepárame alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. Eso es fe también, ¿no? Orad para que pueda ir. Y por eso irme preparando cama, claro, porque vuestras oraciones harán que vaya a veros. No es una cuestión anecdótica. Si esto es así, entonces, bueno, Santiago capítulo 5, versículo 16, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y esto nos introduce en un terreno realmente asombroso, pero autores de diferente tono dentro del Evangelio insisten en la misma idea, algo que a los oídos resulta chocante, pero la iglesia que renuncia a esto muere. Y esto lo puedo decir con rotundidad. Muere en el Espíritu. La oración es el poder por medio del cual suceden cosas que sin oración no sucederían. Y aquí está el elemento crucial, que da sentido o anula por completo la oración de intercesión y la reduce simplemente a una cuestión protocolaria, formal, de buen gusto. La oración cambia las cosas, escribe un autor. La oración cambia las cosas. Que por nuestra oración Dios haga algo que de otro modo no haría, en nuestra medida del tiempo, del pasado, del presente, del futuro, todo eso puede sonar tremendo, pero es lo que encontramos una y otra vez en exhortaciones en la Escritura. Un teólogo tan académico, tan, en fin, intelectual como Karl Barth decía, Dios no actúa de la misma manera si oramos como si no oramos. Y existe una influencia de la oración sobre la acción de Dios. Y Bounds, en el otro extremo, la línea mucho más pietista y demás, dice lo mismo. Dios moldea el mundo por la oración. Escuchaba a un pastor veterano decir algo parecido, ¿no? La intercesión, fijaos qué cosa tan contradictoria, en nuestra lógica, la intercesión permite a Dios hacer lo que quiere hacer. Y puestos a ser atrevidos, pero yo creo que en perfecta coherencia con el mensaje de la Escritura, podemos decir que la intercesión sostiene los brazos de Dios.
¿Recordáis la imagen de Moisés intercediendo por el pueblo, con los brazos en alto, cansado? Y mientras aquellos colaboradores sostenían sus brazos para que la intercesión, ¿no?, gráficamente pudiera, pues con todos los matices del mundo, la intercesión sostiene los brazos de Dios. Eso lo he dicho yo, ¿vale? No es de nadie. No toda oración es oración y no toda intercesión es intercesión. Eso también es verdad, ya quedan menos páginas. Una hermana en San Fernando, en la congregación de San Fernando de Henares, decía que la oración de intercesión es dejarse el alma. Y quizás por eso en algunas ocasiones, en fin, no entramos de lleno en este terreno, porque no se puede interceder sin poner el corazón, sin dejarse el alma, sea por este asunto, por el otro, por una persona, por aquello, porque la oración de intercesión necesariamente, como brota de un clamor interior, pues es una oración apasionada. No es una oración mecánica, no es una oración bostezante, no es una oración protocolaria, no son vana palabrería, mera repetición. Y por eso es una oración que requiere el sacrificio del tiempo. Requiere tiempo y requiere pasión y requiere clamor. El apóstol Pablo decía, clamo por vosotros de día y de noche. Eso es interceder. Lo otro es cortesía. Insistencia, sin desmayo. Elías 7 veces hizo mirar a su criado. ¿Qué es lo que ves? No, pues no veo nada. Sigue mirando. ¿Qué es lo que ves? Bueno, a la 7ª, ¿no? Allá al fondo una nubecilla parece, corre que diluvia. Porque Dios está contestando. Y en la epístola de Santiago, ¿recordáis? Sí, de Santiago. Se nos dice que este Elías era uno como nosotros, pero experimentó la verdad de Dios, la verdad de la promesa de Dios, porque la oración del justo es poderosa y es eficaz. Así que, entendiéndonos como parte de una comunidad y entendiendo ese privilegio prodigioso de la intercesión que trae fruto, que moviliza el brazo de Dios, la última cuestión es, ¿y hacerlo juntos, eso añade algo? ¿Qué diferencia hay recibir un WhatsApp de la cadena de oración y cada uno de nosotros en su casa, en algún momento del día, ora por un tema? ¿Hay algún elemento añadido cuando en lugar de hacerlo así, el cuerpo, el edificio, la familia se reúne físicamente, cuando es posible, salvo cosas del COVID, pero cuando es posible? ¿Hay algún elemento añadido cuando lo hace así? Es decir, la oración de todos unidos es mayor que la suma de las oraciones individuales. La verdad es que la Biblia, he estado mirando, no dice mucho sobre eso, En el Antiguo Testamento todos recordamos las palabras del Salmo 133, mirad cuán bueno, delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí derrama el Señor bendición. En el Nuevo Testamento tenemos el testimonio de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Unánimes y permanecían juntos todos los días en el templo. O el texto de la epístola a los hebreos, ¿no? Considerémonos unos a otros para el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos. Y alguna mención un poco indirecta, cuando Pablo escribe a los efesios, se dice que está orando para que lleguen a conocer la plenitud del amor de Cristo, deja caer ahí una mención y dice que lo podáis conocer con todos los santos. Pero no hay mucho más.
Es verdad que tanto en el Antiguo Testamento como en la Iglesia, en el Nuevo Testamento, la oración comunitaria era una práctica habitual, pero no hay muchas exhortaciones, ¿no? Pero a lo mejor, no es porque no fuera importante, es que a lo mejor era un fruto natural del ADN de la Iglesia. Y por eso no hacía falta insistir, porque el concepto de familia, de edificio, de comunidad era tan evidente que como una expresión natural la comunidad oraba y oraba junta. A lo mejor no había que dar muchas indicaciones al respecto. Alguien tan, diríamos, intelectual, no tan pietista como Bonhoeffer, llega a escribir esto: la oración en común, juntos, es el acto más natural de la vida cristiana. Y en el Nuevo Testamento, junto con menciones a la oración privada, encontramos, claro, una exhortación y una promesa especial unida a la oración comunitaria. Es el texto, ya sabéis, de Mateo 18. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto no, aquí el énfasis no está en el hecho de que el Señor está entre nosotros aunque seamos poquitos. Aquí el énfasis está no entre los pocos y los muchos, sino entre la oración solitaria y la oración comunitaria. Eso es lo que está diciendo. El Señor está con nosotros siempre. El Señor está con cada uno de nosotros siempre. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esta declaración y esta promesa de la presencia del Señor Jesucristo en medio nuestro, huelga, está de más si no dice otra cosa de lo que ya sabemos, que está con cada uno de nosotros. Luego, si hay una mención específica al hecho de su presencia poderosa en medio nuestro, es porque hay una promesa añadida también en esta dimensión de la vida de oración, donde el Espíritu se manifiesta con poder. Algunos de los elementos más llamativos de la Iglesia primitiva sucedieron estando la Iglesia reunida en oración. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, la plenitud del Espíritu Santo un tiempo después, cuando los apóstoles estaban encarcelados, la liberación de Pedro y en otros momentos. Claro que no es una cuestión mecánica, no es una cuestión de, venga, estamos juntos y ahí vamos. Esto, en fin, ¿qué voy a deciros? Aquí no hay magia. La cercanía física tiene que ser simplemente la expresión de una comunión de espíritu y de una comunión de propósito en la oración, claro. Si no, no es nada, solo son formas. Pero si hay esto, entonces hay una promesa poderosa de parte del Señor. Pareciera, esto lo dijo una hermana aquí en una de nuestras reuniones de oración. Y yo intento estar atento porque hay mucha sabiduría por aquí. Pareciera que el Padre Celestial, a la manera de un padre terrenal, se goza viendo a sus hijos juntos, viendo que se llevan bien, con una relación fraternal cálida, con un mismo propósito. Y ante esa realidad, su corazón paternal se mueve en una respuesta poderosa y los milagros suceden. Termino. Como todos sabemos, hemos de guardarnos de los excesos que pretenden reducir la fe a casi una especie de cosa mágica, todas estas cosas que ya conocemos. Pero también deberíamos guardarnos de una fe infectada de incredulidad. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y recordar también que hay un potencial enorme en la intercesión comunitaria que, en mi opinión, como Iglesia no hemos descubierto todavía. Tenemos desafíos
espirituales de mucho calado. Unas mujeres ejerciendo la prostitución a pocos metros de nosotros. Grupo de menores a unos cientos de metros con un montón de dificultades. Un relevo de ministerio pastoral, tampoco a largo plazo. Y la unción de Dios, del Espíritu, en los ministerios, en el ejercicio cotidiano de los ministerios. Así que pido y os animo a pedir que el Señor fortalezca, ¿recordáis aquella expresión? Que fortalezca nuestras rodillas para no dejar de interceder. Sobre el formato no discutiré jamás. Ahora, luego, más tarde, aquí, allí, cada 3, cada 4, me da igual. Pero la promesa de Dios es el de un potencial infinito, porque implica movilizar el corazón y el brazo poderoso de Dios en respuesta al clamor, si lo es, de día y de noche, si lo es, en unidad del Espíritu, si la hay, de su pueblo. Mucho mayor de lo que simplemente la oración de cada uno como miembros independientes pudieran obtener. Y yo espero que el Señor, nos convenza de esto y nos aliente en esto. Amén.